bienvenida Alberto Fernández. Alberto, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos por aceptar la invitación, por venir a estar hablando un rato acá con nosotros. La verdad es que ya tuvimos una experiencia de un largo reportaje alguna vez. Sí. La verdad que he descubierto a Marcela Feudale, que para mí era quien se reía. Y la verdad es una persona impresionante. Bueno, gracias. Y para mí es un gusto. Y también voy a reivindicar a los arqueros. A los no es justo Ahí el está. maltrato que ha recibido el arquero, que además se ha insolado, por lo que vimos cuidando el arco. Se insoló cuidando el arco. ¿Te la esperabas, Manu? Una reivindicación. Una reivindicación. No al mi rol de periodista, pero sí el de arquero. Exactamente. Bueno, Bueno, ahí ¿qué pasa? Acabas de ser maltratado como arquero. sí. Y tengo que reivindicarlo eso, no lo mereces. Alberto, quiero hacerte una pregunta que parece sencilla, pero me gustaría tomarla con la total magnitud de lo que tiene. De verdad, ¿cómo estás? Reponiéndome. La verdad es que, como para todos nosotros, fue muy ingrato el resultado del 2023. Creo que eso a muchos de nosotros nos sumió en una profunda reflexión. Y después me llovieron dos cosas que eran totalmente inesperadas para mí, que fueron esas dos malditas causas, que gracias a Dios poco a poco la verdad va saliendo a la luz. Y lo que quiero es que se sepa la verdad, es lo único que quiero, que se sepa la verdad. Así que, pero eso me costó no ver a mi hijo durante 1 año y 4 meses. Ahora que está acá lo estoy disfrutando, estoy recuperando todo ese tiempo que lamentablemente no pude tenerlo. Me costó objetivamente un maltrato mediático que creo no merecía, sinceramente, un proceso de cancelación mediático que nunca pensé que podía ser tan severo y que hasta me convenció a mí que era mejor no salir. Y bueno, y poco a poco fui recuperando el aire, fui recuperando las fuerzas y veo también con preocupación lo que nos pasa en esta Argentina que tanto queremos. Y bueno, y de repente un día me llama un tal Julián y me dice, ¿querés venir al programa de Rebord? Y yo digo, che, pero ese programa es raro para mí, yo no sé si yo... Dudabas. Yo quepo en ese lugar, tengo un lugar en ese lugar. No sé. Así que bueno, acá estoy, viendo a ver si tengo un lugar. Bien. Y gracias por la invitación, de verdad para mí es un gusto. No, por favor, a ver, lo mencionabas un poco reponiéndote, hiciste un balance más general, pero también hablaste desde lo personal. Sí, claro. Yo creo que esto también es una oportunidad para hablar, para preguntar con contundencia algunas cosas. Sí, claro. La verdad que las causas judiciales que vos tenés, que son de público conocimiento, hay una que incluso, no estoy diciendo que la causa de fraude de seguros sea menos grave en sí mismo, pero a mí me parece que lo que de verdad contribuyó a una opinión pública en tu contra, te diría que transversal, universal y masiva, es la de orden más personal. Sí, Yo claro. quiero preguntarte con la mayor contundencia que me lo permite el lenguaje, si vos golpeaste a Fabiola. No, definitivamente jamás hice semejante cosa. Jamás. Pero Alberto, Jamás las ocurrió. fotos Bueno, de es que Fabiola con el ojo morado, las fotos eso es lo que que vimos todos. Eso es lo que a mí más me impresiona de cómo funciona el sistema mediático hoy en día. Que sí, que es falso, que es todo Bueno, es mentira. que te lo puedo explicar. Mira, en la causa declaró una mujer que era la esteticista de Fabiola, que admitió haber estado el 19 de junio en Olivos, pero dijo no haberle hecho ningún tratamiento a Fabiola. Ahora, resulta que en la ciudad alguien denunció a esa esteticista por ejercicio ilegal de la medicina y le hicieron una causa y le secuestraron el teléfono. Y en el teléfono están las conversaciones de ella con Fabiola hablando del tratamiento quirúrgico, del tratamiento estético que le hicieron en el ojo. Y ella iba camino al juicio oral cuando pidió una probation para evitar el juicio oral. Y ella admitió, la jueza que juzgó el caso, admitió que Fabiola Yáñez es una de las víctimas de sus tratamientos. Ahora, esto vengo planteándolo hace meses en el juzgado. Ese es el juzgado originalmente es el juzgado de Ercolini. Se lo vengo planteando a Ercolini, que todo el mundo sabe la enemistad que tiene conmigo, todo el mundo salvo Comodoro Pi. Ahora no, ahora, gracias a Dios, la Cámara de Casación reconoció que lo que yo estaba planteando ocurría y lo separó a Ercolini y ahora ya hay todo un ruido en la causa infernal. Pero fíjate vos, ese detalle nadie lo cuenta.
Nadie lo sabe. Y vos me decís, bueno, pero además te había un golpe en el brazo. Bueno, te voy a contar. Ese golpe en el brazo, según declaró Fabiola, ocurrió un día que ella supuestamente quiso abandonar Olivos con Francisco y yo la amarré impidiéndoselo. Y entonces le dicen, ¿cuándo ocurrió eso? Bueno, antes de que le mande el chat a María Cantero. ¿Qué día recibió María Cantero ese chat? El 12 de agosto del año 2021. Ni siquiera estaba embarazada de Francisco. Francisco nació en abril del 2022. Esto que me he cansado de plantearlo, porque eso lo dice Ercolini cuando me procesa. Las amarrió antes del 12 de agosto, cuando quiso irse con su hijo. Mi hijo ni estaban veremos todo eso. Perdona, sí. Ya que planteas y pones sobre la mesa el tema de los chats, que es un poco lo que dispara la causa, más allá del testimonio de la propia Fabiola, que surgen de la causa, o el teléfono de María Cantero en la causa, su secretaria en la causa de los seguros. En esos chats, primero lo punto que son reales, lo que Fabiola le comparte a María Cantero, esas conversaciones que tuvo y que son de esa altura de público conocimiento. La verdad es que yo los conocí porque en la causa de seguros, no sé por qué motivo le secuestraron el teléfono a María Cantero, porque no estaba imputada en nada María Cantero. Fueron a la casa de su marido, se llevaron todo, entraron al teléfono de María Cantero, que no estaba imputada de nada, y se encontraron con esa conversación, y creo que la aprovecharon muy bien. Porque además, si vos mirás, hay 74 hojas de chats entre María Cantero y Fabiola Yáñez. Y de las 74 hojas, hay solo una hoja donde se habla de eso. Nunca se habló antes y nunca se habló después. Y yo me pregunto, Tomás, si a vos, o tu nombre es... Manuel. Manuel, perdóname, Manuel. Manu, ahora te... si a vos alguien te dice, mi marido me golpea, cada vez que te escribe, ¿no le vas a preguntar cómo estás? ¿Cómo está ese problema? ¿Cómo está ese asunto? Bueno, resulta que nunca más. Es más, al día siguiente hay chats entre las dos donde hablan de cosas triviales, francamente. Hablan de moda, de zapatos, de carteras, y nunca más habló del tema. Y cuando María Cantero declara en la causa, dice, sí, efectivamente me lo dijo, pero no le di trascendencia porque pensé que no estaba bien, porque fue el día en que salió la famosa foto de la cena de Olivos. Porque, perdón por insistir, pero para terminar de entender esto, en las conversaciones que Fabiola tiene en teoría con vos y que le manda a María Cantero esas capturas, ella te dice, me pegaste, me hiciste. No, pero es que esos chats no existen. ¿Puedes decir que eso está manipulado? Bueno, pero yo entregué mi teléfono. Perdón, los chats que tuvo con vos no existen. No existen. Esos que se dice que no le contestaste. Mi teléfono yo lo entregué, di la clave para que lo abran. Tuve que pedir que por favor que me lo perician, porque no lo quería abrir Ercolini. Y lo abrieron y no existen esos chats. Están todas las conversaciones, eso no existe. Eso no existe. Ahora, si vos te pones a pensar... Pero hay conversaciones posteriores a esa fecha, entiendo. No. Nunca más se volvió a hablar de ese tema. Nunca más. Nunca más. Fue un toco y me voy, digo esto y nunca más. Te vuelvo a repetir que al día siguiente, de que supuestamente ella le cuenta todo esto a María Cantero, Fabiola da una conferencia por Zoom y 2 días después viaja 3 días a Misiones con una comitiva de gente. Nadie vio nada de lo que ella dice. Por eso te digo, yo no tengo ninguna duda por cómo ocurrió esa causa y por quién manejó esa causa. Un juez que da vergüenza, que se llama Julián Ercolini, que debería avergonzarnos a todos que siga siendo juez. Es el mismo juez que dijo que Cristina no podía no saber en la causa de Vialidad Nacional, la procesó y ya la tienen a Cristina. Ahora, cuando llegó la hora de medir la responsabilidad de Paolo Roca en la causa de Cuadernos, ¿qué dijo este señor? Bueno, Paolo Roca es el presidente de Techín, no puede saber todo lo que pasa en Techín. ¿Estás hablando de lawfare? Absolutamente. Absolutamente. Ahora, Alberto, si eso es, y no te estoy interpretando mal, una operación, lo que no me explico es el por qué Fabiola hace eso. Bueno, o sea, que... la verdad que yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que ella lo explique, que ella lo aclare simplemente, que todo se aclare. Que todo se aclare. ¿Pero crees que yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada. Mira,
Alguien me dijo alguna vez, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero resulta ser que fue abogado de Fabiola hasta hace poquito, es ahora el abogado español Mauricio Alessandro, ¿no? que dice que todos los audios están falsificados. ¿No era Mariana Gallego? La mujer Y de... los dos. pareja. Ah, ok. Los dos. Entonces, viste, todo es raro. Pero Todo es ¿crees muy que fue raro. manipulada por quién, digamos, para ese Mirá, testimonio? yo creo que claramente hubo una acción. Bueno, ¿cuánta gente? Vos no sabés la cantidad de gente que me dijo, viste, esto es culpa de tus políticas en favor del género. ¿Cómo es culpa de mis políticas en favor del género? Yo sigo reivindicando todas y cada una de mis políticas a favor Como del una género. pasada de factura por el Ministerio de la Mujer y Por toda la eso, política de claro, género. claro. Bueno, de hecho lo Para escuchan que al presidente, te escuchan al presidente decir cada 2 por 3. Bueno, resulta que el que creó el Ministerio de la Mujer le pegaba a la mujer. Por supuesto, por supuesto. Fue muy bien utilizado, muy bien utilizado. Ahora, hay un momento donde realmente yo solo podía estar sentado acá hablando como estoy hablando si tuviera las pruebas de las que estoy hablando en la causa. Porque en el mientras tanto, todos ustedes desconfiarían de mí. Pensarían que lo que yo estoy diciendo no es. Pero ahora vayan y miren la causa. Porque todo eso está en la causa, no estoy inventando cosas. No son cosas que yo digo, no, todo eso está en la causa. Alberto, pasó también que en lo que fue tu administración, en lo que fue tu gobierno, esto vino ya con un efecto de gota que rebalsa el vaso, ¿no? Entonces, me parece que eso también es algo que hay que poner sobre la mesa. Pero, a la hora de pero discutir y hay una evaluarla. cosa, hay algo que a mí me Sí. gustaría que charlemos, Tomás, porque yo entiendo que en esta lógica de pongámonos todos molestos y enojados y echémosle la culpa a alguien, Jorge Fontevecchia me dijo alguna vez, tenés que ser el pato de la boda, así que bancate ser el pato de la boda hasta que la boda acabe. Ok, yo lo banco. Ahora, ¿podemos revisar un poco las cosas? Porque lo que yo te digo es, la industria argentina creció durante 3 años consecutivos, solo cayó en el año 2020. A mí me hablan de los problemas que dejó el gobierno, pero fue el gobierno que dejó la tasa de desocupación más baja de la historia de la democracia, 5.5 de desocupación. Mirá, con Macri el salario real se cayó 20 puntos y efectivamente yo no pude recuperar los 20 puntos de caída del salario real. Pero con todo lo que me pasó, recibir un país en default, la pandemia, la guerra, la sequía, la mayor sequía de la historia argentina, aún así el salario real creció 1,5 puntos. Yo no me vanaglorio de eso, porque había que recuperar los 20 puntos de la caída de Macri. Esa es la realidad. Pero aún así no cayó el salario real. Yo jamás impedí la vigencia de una paritaria. Yo jamás saqué una ley en contra de los que trabajan. Yo saqué a la CIDE de todos los juzgados y prohibí el espionaje interno. Jamás, jamás, jamás un periodista recibió un llamado del gobierno diciéndole dejen de decir algo. Jamás. ¿Puedo empujar un poco en esa dirección? Vos decís que en comparación al gobierno de Milei de ahora, tu gobierno fue mejor. A mí no me gustan esas comparaciones y menos jugándome a mí mismo. Yo creo que son 2 gobiernos con identidades absolutamente distintas. O sea, cuando se habla de el fin de las ideologías, yo descreo de eso. Yo descreo. Todos tenemos ideologías. Y es muy importante que las tengamos, porque nuestras ideologías definen nuestros valores. ¿Por qué a mí me preocupa el salario real y lo siento como una deuda no haber podido corregirlo? Porque estoy preocupado, mi verdadera preocupación son los que trabajan. ¿Por qué nunca saqué una ley en contra de los que trabajan? Por el mismo motivo, ¿por qué nunca acepté esa idea de que si precarizamos el trabajo va a haber más trabajo? Porque eso es mentira. Si precarizamos el trabajo, lo que vamos a tener es más trabajo precario. Y Alberto, perdón, ¿en esa línea lees la derrota electoral posterior a tu gobierno? ¿Con esas deudas que quedaron? Yo creo que esos aciertos con la derrota electoral posterior. Bueno, es muy difícil que estos aciertos se vean cuando dentro de la propia fuerza viven diciendo que estos aciertos no existieron. Esa es la verdad. ¿A qué te referís? A lo que vos entendés. Entonces, eso es verdad. Eso es así. Entonces, yo creo que si hay algo que debemos aprender es que nuestro internismo no ayuda. No ayuda. ¿Pero esa no fue un poco la condición en la cual vos asumiste, Alberto? No. ¿Cómo que no? No. Si era un negocio de 3. No.
No fue así. Y no creo que este sea el momento para contarlo. ¿Sabés por qué? Porque yo soy peronista. Como soy peronista, primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y si yo discutiera esto ahora en este momento, estaría privilegiando la importancia de los hombres o mujeres. Y no estoy privilegiando. ¿Puedo decir que tenés más cosas para contar que no has contado? Yo creo que hay una lectura falsa de cómo fueron las cosas. Ahora, Simplemente. Alberto, hay situaciones que por ahí la gente esperaba, como era la reforma judicial, la gente esperaba lo de Vicentín, y esas cosas no sucedieron. Se avanzaba y era como que se retrocedía abruptamente. ¿Qué explicación hay para Pero eso? perdóname, mira, me encanta que me hagas esa pregunta. Voy a empezar por la primera. Yo hice una comisión de notables que armó un proyecto de reforma de la justicia federal, que la mandé al Congreso, la aprobó al Senado y se murió en diputados. Porque el PRO quiere a estos jueces federales, o los quería en aquel momento. Ahora ya no sé qué son, si son pro, libertarios, no sé qué son. Pero en ese momento lo que querían era que los jueces federales que existían, que es un grupo de 12 jueces, con un poder impresionante, no vean diluir ese poder. Pero yo mandé ese proyecto. Tuvo aprobación del Senado y se murió en diputados. No me digan que no hice nada. Vicentín. Vicentín es un tema bastante más complejo, pero ahí ¿sabes lo que privilegié? El dinero del Estado. ¿Sabes por qué, Marcela? Cuando a mí me contaron lo que estaba pasando con Vicentín, la historia que me llegó fue muy distinta a la que vi cuando el interventor me trajo el primer informe. O sea, para nosotros Vicentín era una cerealera que permitía que el Estado ponga allí un pie para generar una suerte de empresa testigo como es YPF en el sistema energético. Pero no era eso Vicentín. Vicentín era un entramado de sociedades ficticias, de lavado de dinero, y que la expropiación, lo que me hubiera obligado, era pagarle a los accionistas, verdaderos delincuentes, pagarles. Están procesados muchos. Sí, claro, y tienen que estar procesados del Banco Nación, que le dieron el dinero que le dieron, claro que sí. Y estoy esperando que lo hagan pronto la justicia, porque no lo ha hecho. Ahora, si yo hubiera pagado eso, la verdad me estarían acusando ustedes de haber privilegiado a los socios Alberto, de Vicentín. vos tenés una mirada reivindicatoria de lo que fue tu gobierno, tu presidencia, evidentemente, contraria a lo que es quizás la consideración generalizada. Pero cuando uno repasa, por ejemplo, el último año de tu gobierno, pareciera que el poder se mudó de la Casa Rosada al Ministerio de Economía y quedó Pero en manos de eso es Massa. lo que escriben ustedes, o que, pero los medios, no sé. Pero si era vos pero era lo que veíamos todos, digamos. En los hechos, Massa cobró un protagonismo importante. Bueno, Massa cobró protagonismo porque fue nuestro candidato. No, antes incluso, desde que asume el Ministerio de Economía. No, bueno, Massa asume en un momento complejo, sin duda. Quiero aclarar que tengo amistad por Massa, no me van a escuchar decir nada malo de Massa. Le tengo un cariño entrañable. Pero hubo dirigentes que decían, si no pasaba lo que pasó con Massa, creo que lo fue algún intendente que dijo Jorge helicóptero Ferraresi. Sí, exageró Jorge, yo lo adoro a Jorge, pero se exageró. No era así. Pero de todas maneras, menos mal que Sergio se hizo cargo. Claro que sí. Porque en ese año y medio nos ayudó a resolver muchos problemas que teníamos, en condiciones absolutamente adversas. Porque cuando vos analizás un partido de fútbol, tenés que ver si los dos equipos juegan con la primera y pusieron a sus mejores jugadores. Porque si resulta que uno juega en cancha inclinada y además con la tercera, y está en un problema, Está en un problema. Y si además tus defensores te tiran al arco, bueno, estamos en un problema. Pero para en este caso, el equipo de fútbol era tu gobierno, los jugadores te tiran en contra. No, lo que quiero decir es que, para salir de lo futbolístico y filosofando, utilicemos la lógica de Ortega y Gasset. Esto quiere decir, midamos al hombre y sus circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodearon a mi gobierno? Te las repito. País en default. Estamos en default en moneda nacional. ¿Ok? Entendámoslo bien, Habíamos recibido el préstamo más grande que había dado el Fondo Monetario Nacional en su historia. A los 3 meses nos llegó una pandemia. Cuando salimos de la pandemia, se desata la invasión rusa a Ucrania y manda los precios de la energía y de los alimentos por las nubes en todo el mundo. Y cuando creímos que ya estábamos para empezar a flotar, nos cae la peor sequía de la historia argentina. Pero vos tenés que medir en ese contexto cómo funciona el gobierno. Un gobierno autoflagelado también bastante, ¿no?
por la interna, por el Sí, evento claro, Olivo, por varias cosas. Sí. ¿Vos no te atribuís responsabilidad Sí, justamente absolutamente, claro que sí me atribuyo responsabilidad, claro que sí. Bueno, Todos somos responsables. cuando- Escuché un editorial tuyo después de la derrota y si vos te sentís responsable, mucho más me siento yo. Todos somos responsables. Espero, porque si no te sentías responsable estábamos en el horno. Pero... Sí, era Tomás más responsable que vos. No, Tomás no era más responsable que yo, no. Pero no. Lo aclara. Aquel reportaje no fue tan dañino. No. Alberto, sobre cosas dañinas, hablamos de una causa, no hablamos de la de seguros. No sé qué interpretación tenés vos de eso. Vos decís que son dos operaciones, o sea... Pero vos sabés que Clarín tiene un broker de seguros que se llama Risco y que toda su vida quiso entrar al Estado y ahora entró. Porque como lo privatizaron, ahora entró. Y ese es un negocio que hoy en día, en el año, para que vos te des una idea, en el año 2023, las primas de seguro de Nación Seguro significaron alrededor de 50.000 millones de pesos. Hoy deben ser 150.000 millones de pesos o más. Pero muchas de esas primas, o en realidad las intermediaciones, le terminan cayendo. No hubo ninguna intermediación. Vamos a explicar bien las cosas. No te la dejo pasar porque si no, no te la dejo pasar. No hubo ninguna. Nación Seguro Cuidado, terceriza la no hubo contratación. ninguna Cuidado con intermediación. Jove, Alberto. No, Nación Manu, Seguro Manu. dale. Cuidado con Jove. Lo que yo Se lo mierda, dispuse, Manu, lo que yo dispuse es terminar con el negocio de los seguros privados en el Estado. Porque ¿sabes cómo era antes? Mira, te doy un ejemplo. En época de Macri hubo una investigación sobre los seguros de ferrocarriles argentinos. ¿En qué consistía? Que Ferrocarriles Argentinos llamó a una licitación para elegir un broker. ¿A qué broker eligió? Ferrocarriles Argentinos. A un broker del grupo SOCMA. Eso te parece irregular, digamos. ¿A vos te parece que no? Y no, entonces te parece irregular también que el marido de tu secretaria sea uno de los brokers elegidos en tu No, pero gobierno. pero no estás entendiendo. Mira, Pero es la misma lógica. una cuestión central es que para que podamos entender, escuchémonos si no sabemos y entendamos. El decreto que yo saqué prohíbe la intermediación. Son todos contratos en directo. Es más, no hay un solo contrato con intermediación. Lo que pasa es que Nación Seguros ofrecía la posibilidad de nombrar un asesor de seguros sin costo para el Estado. O sea, el costo lo pagaba Nación Seguros. ¿Y por qué es Es esto? el Estado de Nación Seguro, ¿no? No, es una empresa es una comercial empresa. que compite en el mercado de seguros argentino. Bien. ¿De acuerdo? Bien, Entonces, pero dentro de la órbita del Estado. El titular de Nación Seguro, ¿quién lo designa? Perdóname, no yo. ¿Al titular del Banco Nación? Yo. Ah, bueno. ¿Y a dónde querés llegar? Que en definitiva es el Estado Nación Seguros. Y de hecho, Sí, que pero no te estoy diciendo que no es el Estado, Manu, pero Pues, la verdad está mezclando todo. pero no es irregular que No resulte es beneficiado el marido de tu secretaria. Espera, esto... Desde lo moral, si querés. Antes de ir a lo penal, desde lo moral. No, porque el marido de mi secretaria tiene una empresa que tiene alrededor de 60 años de antigüedad, que toda su vida hizo esto en el Estado, toda su vida hizo esto en el Estado, no debutó asegurando bien el Estado conmigo, es más, siempre se quejaba que le había ido muy mal conmigo. Bueno, no sé, porque habrá perdido negocio, no tengo idea por qué, pero siempre se quejaba de eso. Durante tu presidencia, decís. Sí, siempre se quejaba, decía, me fue mucho mejor con Macri y con Vidal que con vos. Entonces, la verdad es que no sé de qué estamos hablando. Y la verdad es que el presidente de la Nación, el único seguro que contrata es el de su auto particular. Después no tiene nada que ver con los seguros del Estado. Vos nunca Así diste que, una orden a ningún ministerio. Vos nunca diste una orden a ningún Jamás, ministerio y nada por el estilo. jamás. Y además vamos a aclarar también esto, porque repiten hasta el cansancio en uno de los medios donde vi que vos trabajás, Al final me que el conocí. 80% de los seguros del Estado habían quedado en manos de 3 brokers. Falso. Lo dice Casanelo, ¿eh? Falso. No lo El dice procesamiento. Casanelo. No lo dice Casanelo. Y habla de Bien. No lo Cantero dice. como una facilitadora. No lo Casanelo. dice Casanelo. Lo que efectivamente es que de todos los bienes del Estado, un 20% aproximadamente de los bienes del Estado, de entidades del Estado, reclamaron un asesor de seguros. El 80% no reclamó nada. Entonces, cuando te hablan del 80%, te están hablando del 80% del 20%, es decir, de alrededor del 15% de los que seguros sí del contrataron Estado. la tercerización. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ha habido una gran tergiversación. Es tan formidable la tergiversación que el que pidió que no me procesen es el fiscal de la Cámara. A ver si entendemos. El que no estuvo de acuerdo con Casanelo es el fiscal de Cámara, que dijo, la verdad no encuentro ningún motivo para procesar a Alberto Fernández.
Y respecto a tu secretaria, en algún momento trascendió que vos, no sé si fue un off o fue una entrevista que brindaste a La Nación, pero que vos habías dicho como si ella participó en algún tipo de intervención. Yo creo que ella no lo hizo, y si ella lo hizo, que se haga responsable de lo que hizo, no lo hizo con mi aval. Pero yo creo que no lo hizo. Pero si lo hizo, que se haga responsable ella, nunca contó con mi aval. Quiero preguntarte por otra área no menos polémica al respecto de tu gobierno, mujeres. Sí. Se hablaba de un video en un ascensor. ¿Dónde está? No sé. No existe, hermano. Claro, me plantearon. Mira, vos sabés que hay dos personas, Tomás, ¿Sí? que realmente a mí me ha dolido enormemente cómo las trataron. Además, es una cosa muy llamativa, porque se supone que esta era una causa que tenía como origen la defensa de la mujer. Bueno, quiero nombrarlas, Tamara Pettinato y Florencia Peña. Injustamente maltratadas. Pero hay un video, ¿no? O sea, hay un video. Te lo voy a contar ya. Es más, el video lo sabía, lo conocía. No, el ascensor no. Del ascensor no, No era uno del ascensor. Del ascensor. Quería ver si pisaba. No. Ascensor, no. ¿No había uno del ascensor? Del ascensor. Primero, no existe eso. No existe porque no ocurrió. Ok. No porque no lo filmaron. No ocurrió nunca semejante cosa. Ok. Pero además me atribuyeron vínculos con mujeres que ni conozco. Y hubo dos casos que a mí me dolieron mucho. Una, la de Tamara. Dos, la de Florencia Peña. Porque a Florencia Peña la recibí en Olivos una vez en mi vida, en plena pandemia. Me vino a ver y me dijo, mira Alberto, yo estoy muy preocupada, porque yo, aunque mi situación económica es tranquila y no estoy pasando problemas, este tema de la pandemia está afectando mucho a amigos míos que trabajan en la cultura, que trabajan en la música, que trabajan en el teatro, que trabajan en la televisión. Termino. Peña, como quiero escuchar a Florencia Peña, a ver qué tiene para decir. Porque me dijo que quería hablar un tema de la pandemia. Bien. Se lo planteó a mi secretaria, ni siquiera habló conmigo. Y le dije que ¿Pero venga. ella iba en representante de actores? No, vino a título personal a plantearme su problema. Ok. Me planteó el problema, la escuché. ¿Qué pasó después de esa reunión? Después de esa reunión vino Marcelo Tinelli, Adrián Suárez, Carlos Rottenberg y Alejandra Darín. Te armaste una gira. No, todos vinieron porque vine y a todos les decía, vino Florencia Peña, me planteó este problema, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Y qué salió de todo eso? Los protocolos. Los protocolos para que se vuelva al teatro, a la televisión, para que se pudieran hacer estas cosas. ¿Qué hizo Florencia Peña para que la traten como la tratan? ¿Qué hizo Florencia Peña? Tamara Pettinato es una amiga mía a la que quiero entrañablemente. Está casada con un funcionario de mi gobierno. Y, al igual que su padre, a mí Tamara me parece de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, humanamente hablando, quiero aclararlo. Conozco a su padre, que es uno de los tipos más divertidos que he conocido. Vine un día a hacerme un reportaje para la televisión china. Le dije, ok, dale, comamos antes. Ese día Ernesto Tenenbaum me había maltratado en su programa de radio. ¿Cómo? Hay una variable Tenenbaum en lo que Ernesto estás contando. Tenenbaum, claro. O sea, fue Tenenbaum. No fue Tenenbaum. Una crítica al programa te refieres. Un poco fue En su Tenenbaum. programa, digo. Claro, Un me poco- mató. A la mañana hizo una crítica sobre el gobierno y yo cuando llegué a Un Tamara poco le digo... fue Tenenbaum, es lo único que quiero decir. ¿Eh? Sigamos. No, pobre Ernesto no tiene nada que ver con esto, pero Pero estoy un poco contando... tiene que ¿Pero ver. qué había hecho una crítica de tu gobierno? Me había tratado muy mal, Ah, me había tratado muy mal. Entonces le digo a Tamara, che, vos me conocés a mí, ¿por qué dejaste que Ernesto me trate así? Bebé? Entonces le digo, vamos a hacerle vamos a mostrar a Ernesto que dentro de su programa tiene alguien que me quiere mucho. Y así surge la charla esa. El video era para Tenenbaum. Exactamente. ¿Y por qué cada vez más no raro. dijo nada? ¿Se lo Exacto, mandaron? no, porque nunca lo llegó, nunca lo recibió. ¿Saben por qué? Porque nunca Tamara dijo lo que yo le pedía que dijera. Claro, nunca ocurrió. Que era algo lindo. Claro, decime algo lindo, exactamente. Hay aplausos. ¿Sí? Uy. ¿Sucedió? ¿Qué era lo que yo buscaba? Que te diga algo lindo. Eso era. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿Tamara fue merecedora de todo lo que dijeron de Tamara? No. Lo que pasa que, bueno, vos tenés que comprender que había un enojo enorme con el gobierno
que terminó en el 2023, tu gobierno, y sumado a eso aparecieron una serie de cuestiones. El tema de Fabiola, la Bueno, violencia pero a de mí- género. No, sí, yo lo entiendo. El video de Yo lo Tamara entiendo. sentada en la silla presidencial no era como algo que... Pero en la silla presidencial se sentaban todos los que venían a sacarse una foto, Marcela, esta es la verdad, ¿eh? De echarle, cargar las tintas. Hay miles de fotos de gente sentada en el sillón presidencial. Te voy a ser sincero, es algo que le copié a Néstor. Porque cada vez que a Néstor lo iban a ver, él desmistificaba ese sillón diciéndole sentate vos. Y generalmente nosotros nos proponíamos como una suerte de decanes, nos parábamos detrás del que se sentaba. Entonces, eso fue lo que pasó. Es más, ese video estaba en un teléfono mío que yo le dejé a Francisco. Y, Eso lo contó Fabiola. Claro, y Fabiola lo vio hace 3 años. ¿Eso es cierto, esa reconstrucción que se hizo, que Fabiola descubre el video porque Francisco estaba jugando o algo así? Fabiola descubre el dinero en video y me dice, ¿qué es esto? Y le cuento. Te cuento esta historia que acabo de contar acá. Si yo hubiera visto algo complicado en eso, lo hubiera borrado. Era tan simple como eso. Ni ella se preocupó por el tema. Después apareció contándose y armándose la historia truculenta que se armó. Esa es la realidad. Alberto, si ustedes piensan sí. que todo esto a mí, a cualquier persona de bien, que todo esto no le duele, claro que le duele. Y no lo afecta, claro que lo afecta. Y a mí me afectó, claro que me afectó. Alberto, si hacemos el balance de tu presidencia, que vos has contado ya lo que has visto y crees que no es justo el tratamiento que se le ha dado, ¿no crees que sea justo el tratamiento que también tiene el conjunto del peronismo al respecto de tu presidencia? Te lo pregunto de otra No manera. sé si el conjunto del peronismo, no. ¿Qué? Algunos sectores del peronismo. Algunos sectores del peronismo. ¿Vos no ves que el presente de la República Argentina, o sea, que Milei esté en Casa Rosada, tiene que ver con esa frustración, con una frustración sobre el frente de todos? Sí, ¿O? no, claro que sí. Pero no creo que sea particularmente de mi gobierno. Pero ¿qué Es una cuota de- frustración de ver que dentro de un gobierno se desatan unas internas imposibles y que, bueno, esto se convierte en una frustración generalizada. Hay gente que todos los días escribe, traicionó a Cristina. ¿Dónde traicioné a Cristina? ¿Cuál fue la traición mía contra Cristina? ¿Decirle no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo? ¿Cuál es la traición? Y sin embargo tampoco parecía resolverse. Hay un día que te renuncian un montón de ministros. Después Esa es una historia muy larga que algún día contaré, pero que no voy a contar ahora. Básicamente por lo mismo que estoy diciendo. Querés ¿Sabés tener por más qué? apariciones. Pues no, porque yo creo que eso sirve para que ustedes pongan chan, 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 chan. Y Eso va a para pasar que igual, mañana Alberto. sea- Eso pasa igual porque nuestro sonidista Sí, es así. sí, lo estoy Pero por lo explicando. menos tirate un tráiler. así que Adelantanos algo. Un avance, dale. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no sería peronista si lo hago. ¿Ah, por la interna peronista actual o por...? Claro, no sería. Yo creo que estamos en un momento donde todos debemos reflexionar sobre todas estas cosas. ¿Eh? Lo que vos me estás haciendo es reflexionar, porque Tomás, vos, cuando Bien, me preguntás, pero Alberto, vos no sentís que no tenés alguna responsabilidad, me estás reclamando, vos tenés responsabilidad en esto. Y sí, claro que sí. Claro que sí, el Tomás. presidente, Ahora, digo, el presidente no tiene una serie de herramientas como para poder estar por encima de una interna partidaria? no. ¿No? No, ¿Es cuando más fuerte, tenés- no, ¿es más porque- fuerte la interna que el Poder Ejecutivo? Es que no es así. Cuando yo lo escucho que despotrican contra Axel, por qué Axel él soporta, por qué Axel banca, bueno, entre otros motivos, eso que vos decís no es una pelea entre dos personas. Eso repercute en una veintena de senadores y en 80 diputados. Entonces no es esa discusión. ¿Qué pensás de...? No es una discusión personal, es una discusión institucional. Pero por eso te digo, cuando pero el muchas presi- veces le dicen a Axel, pero vos, Axel, tenés... Claro, pero Axel tiene que gobernar, ¿eh? Y necesita a todos esos diputados y a todos esos senadores de adentro, ¿eh? Es facilísima esa lectura. O sea, estás leyendo una situación parecida ahora que Sí, no me en gusta tu hacer, gobierno. paralelos, pero veo situaciones parecidas, sí. ¿Qué pensás de eso, de Axel? ¿Vos crees que a Axel le están haciendo lo que te hacían a vos? Mira, yo creo que Axel fue un buen gobernador, sigue siendo un buen gobernador. Es un tipo muy inteligente, es un tipo muy preparado. Tiene una situación de adversidad ahora muy grande porque el gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal. Y lo que yo no me perdono es que nosotros lo ayudemos al gobierno haciéndosela más difícil a Axel. ¿Quién ¿Por se qué le hace difícil a ¿Por qué Axel? Axel? Pero no me pregunten cosas que todos saben.
¿Lo ves? No sé. Mirá, Tomás, A ver, ¿qué? Tomás, como le dijo una vez Lazarlo a... Conmigo no. Conmigo ¿Cómo es que no. hay? Varones. A varones. Conmigo no, varones. Claro, entonces no me hagas decirte lo mismo. ¿Lo ves presidente o candidato, cuanto menos Axel? ¿27? Él es potencialmente un candidato, claro que sí. Hay otros, pero él es uno, claro que sí. ¿A qué otro ves? Nunca descarto a Massa, que para mí es una de las personas que mejor conoce el Estado Nacional. No descarto para nada a Capitanich, que acaba de hacer una elección extraordinaria. No descarto para nada a Martín Soria y a su hermana, que son dos personas Pero no crees que increíbles. también... No descarto para nada a personas que son intendentes y que yo siempre reclamo, salgan de ahí y vayan a recorrer el país porque son extraordinarios. Gente como Gabriel Catopois o como Jorge Ferraresi. Impresionantes funcionarios, serían extraordinarios presidentes. Eran los que Cristina decía que eran funcionarios que funcionaban en alguna de las cartas O críticas. en un caso sí, otro caso no. Sobre Catopodi decía que sí. Catopodi sí. ¿Había funcionarios que no funcionaban en tu gobierno? ¿Eh? ¿Había funcionarios que no funcionaban en tu gobierno? Bueno, yo creo que funcionaban, por eso eran funcionarios. Si no los hubiera sacado. Los Ese que era el creí juego que no de palabras. funcionaban, los cambié. Alberto, en el último tiempo vos volviste a tuitear. Perdóname. Volvemos Porque- para atrás un poco antes, pero no te olvides la de Twitter, ¿eh? No. No sé por qué se entusiasman tanto con el Alberto tuitero, pero... Sí, porque es bueno. Y es que, bueno, Ya vamos a preguntas. es complejo todo. No, pero a ver, entre las cosas que nadie tiene en cuenta A y ver. que en este tiempo estamos viviendo, es nuestro posicionamiento a nivel internacional. Nosotros logramos entrar a los BRICS. Los BRICS hoy es el 40% del PBI del mundo. Y Milei nos dejó afuera por un acuerdo que no sé en qué consiste con los Estados Unidos. ¿Qué es esto? Yo fui a la Casa Blanca, al Salón Oval, al Kremlin y al Palacio de Gobierno chino, y en todos lados dije exactamente lo mismo. Y nuestra política exterior fue exactamente lo misma. Yo reivindiqué siempre la democracia, reivindiqué siempre el Estado de Derecho. Por hacer estas cosas, tengo una patilla, perdón. Por hacer estas cosas me llaman alfonsinista, ¿no? No, y también lo reivindicabas sí, mucho. lo llamábamos, siempre perdón, siempre sí. decías que Alfonsín era lo más grande que hay. No decía exactamente eso lo decís vos, Tomás. Pero, No lo digo yo, Tomás. Bueno, pero había como Pero una lo que sí reivindicación. es verdad... bastante parecido. decías El bastante. bigote, la energía, la inflación. Alfonsín. Sí, es verdad. La inflación también era parecida. No, perdón, no. Yo, como sigo creyendo en la lógica de Ortega y Gasset y hay que ver al hombre y sus circunstancias, las circunstancias en las que le tocó gobernar a Alfonsín fueron muy difíciles. Un país muy endeudado por la dictadura, con una incipiente democracia muy débil, y él logró, con mucho esfuerzo, sostener la institucionalidad argentina. Desde ese lugar, como yo valoro mucho la institucionalidad, y no me da vergüenza decirlo, yo siempre lo voy a reivindicar a Raúl Alfonsín. Siempre, siempre. Además, lo conocí. Y fue un tipo extraordinario. Ahora, si vos lo querés medir a Alfonsín por su último año de gobierno, donde la inflación fue del 5.400%, y bueno, lo aplazaste, ya está listo. Pero Alfonsín no fue eso solo, ¿eh? Alfonsín fue un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas. Entonces, no atender ese conjunto de cosas que representó Alfonsín, a mi juicio, es un error. Te sigo. Lo que te quería preguntar, que no es una dimensión tuitera en sí misma, sino que para mí es reflejo de cómo podés estar vos. Yo me acuerdo que antes vos eras muy tuitero, creo que te divertías en esa red social. Sí. Después de presidente hubo algunas controversias que también, viste, era como que no se terminaban de ver, o tirabas o no tirabas. Bueno, igual después el video de TN me dio la razón, ¿no? Mostrando cómo entraban a cambiar la respuesta del presidente que le había hecho ese mismo periodista que tanto se ofendió conmigo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Que cambiaban la respuesta. Claro, quería preguntarte eso. Vos hace poco viste algo que hizo Johnny Viale y le mandaste unos buenos vasitos de leche. Mandaste vasito de leche, mamadera, vasito de Eso leche. te divirtió mucho, he visto que te divirtió mucho. Te quería sí, sí. preguntar por qué no son 3 vasitos de leche, por qué es leche, mamadera con leche.
No, eso es surrealismo tuitero, cada uno lo interpreta como quiere. Es the hit of the moment. Gracias. Exacto. Bien. Bien. Y Con esta risa estás metiendo al más- infinito. estás metiendo más tweets. O sea, vos ahora estás más como... No, Liberado. cuando veo algo que me escandaliza un poco, lo veo, qué sé yo, no sé. Ver que de repente Trump muestra un Twitter grande como si estuviera entregando un cheque y que digan que eso es la salvación argentina. Yo honestamente no logro. Cuando a mí, una de las cosas en las que descreo es en esta idea de que la gente votó por miedo como votó. Miedo. No, yo creo que la gente todavía está enojada con nosotros. No nos ve hacer la reflexión que debemos hacer. ¿No crees en el riesgo Cuca que se nombraba tanto en las elecciones anteriores? No, es que, ¿sabés que hay una cosa de las que tenemos que convencernos, Marcela? Que el antiperonismo es tan fuerte como el peronismo. Y entonces, a nosotros tenemos 9 puntos en común y un punto de discordia, y ese punto de discordia nos divide. Y ellos tienen 9 puntos de discordia y un punto en común, que es ganarle al peronismo, y ese punto en común los une. ¿En tu gobierno Y fue yo así? creo que eso ¿Esa funciona. interna era así? O sea, eran mínimas las diferencias que No terminaron. sé si eran mínimas, porque generando bueno, todo lo que no pasó? sé si fueron mínimas, que yo, el fondo no fue una diferencia mínima. Lo que sí, nunca nadie me trajo una alternativa a lo que yo proponía. Eso sí. Pero ¿cuáles fueron tus grandes errores, por ejemplo? Porque si el fracaso fue tan grande, tiene que haber habido errores. ¿El fracaso fue tan grande o el relato que se construyó después del fracaso fue tan grande? Bueno, Milei- No, pero la Si el presidente inflación que era... asume, pero si el presidente que asume... Pero la el inflación era innegable. Pero si el presidente que asume, el día que asume, dice que la Argentina iba camino a tener un 17.000% de inflación, que es un disparate mayúsculo, una estupidez enorme, y eso queda en el imaginario público, y bueno, claro, es eso. No, pero no importa lo que diga el ¿no? presidente, era lo que impactaba en el bolsillo de cada uno. Claro. Es Pero la vos, primera vez... realmente, pero vos creías que íbamos a tener No, una pero inflación... No, no, Ese pero lo que digo es, anecdótico, había trabajado, es la primera vez que en Argentina había trabajadores registrados que estaban abajo de la línea de pobreza. Y eso es responsabilidad Bueno, del presidente. también había 1,5 millones de trabajadores que dejaron de pagar el impuesto a las ganancias. Y a mí por eso digo, todo lo que estás planteando Claro, es pero a relativo, ver, ¿no? mira, Alberto, cuando También- llega esa medida, llega casi al final del gobierno y mucha gente, bueno, se habló, me acuerdo de ese momento del plan Platita y se hablaba y se vinculaba el tema de ganancias con ese tema. No, perdón, ganancias fue una cosa que yo planteé en campaña y que pudimos Pero se hacerlo. hizo casi al final Se del cumplió en gobierno. el Se hizo promediando el gobierno. No fue en fin del 2023, no para nada. Ah. Fue antes. Pero La fue... sanción, sí. Una cosa del Entró en proyecto, vigencia, fueron 2 o 3 meses que se aplicó. Claro. No, hubo mucho. No, fue más. Marcelo, no te puedo decir, pero no Fue te con quiero Massa, contradecir. fue con Massa, No, está bien. fue con Sergio, ministro de Economía ya. Sergio, ministro Que de ya era el Economía, tramo sí. final del gobierno, eso. Sí, bueno, Sergio estuvo casi 2 años de ministro, ¿eh? Un año y medio, sí, 2022. Por eso te digo, no fue de tanto final. Muchos señalan como tu primer error, dentro del espacio incluso, ¿no? Como tu primer error, incluso antes de asumir aquel momento en el que dijiste el dólar está bien, creo que era 60, no me acuerdo Sí. ya ni siquiera el monto. Vos, Bueno, hoy a la distancia, ¿cómo lo ves porque eso? hay una... No, yo creo que hice lo correcto. Porque yo vuelvo a repetirte, como soy peronista, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Y muchos compañeros lo que me decían es, vos diciendo eso lo salvaste a Macri. Porque Macri volaba por los aires si vos no planchabas un precio del dólar. Y la verdad, en lo que yo pensaba era en la gente. Está bien, Macri vuela por los aires, pero ¿y la gente cómo termina con el dólar volando? Esa es la realidad. Ese fue el debate. Si hoy me lo volvés a plantear, hago exactamente lo mismo. Porque es que es lo mismo que me planteabas de Marcela de Vicentín. ¿Qué me reclamarían? Y me decían, pero escúchame, le pagaste a estos estafadores. Porque una expropiación hay que pagarla, ¿eh? No es que me la llevo... Hay que pagarla, ¿eh? Yo creo que ha habido una necesidad de demonizar al gobierno nuestro absolutamente inmerecida. Alberto, y cuando... Eso no quiere decir Sí. que no haya habido errores, que no haya habido insuficiencias, que podríamos haber hecho mejor muchas cosas. No quiere decir. Dijiste Ahora recién yo ahí igual me esto. encontré cuando entraba con gente que trabajó en el Ministerio de Vivienda. Nosotros hicimos y entregamos 144.000 casas. Hicimos y entregamos. No es que entregamos.
A 144.000 familias le resolvimos la situación. 250.000 planes, programas de solución para la vivienda. Alguien que quería construirse un cuarto más, un baño más. Nosotros dejamos alrededor de 90.000 casas, de las cuales 40.000 estaban construidas en un 80%. Entonces, estas cosas no se computan. Fuimos el gobierno que hizo más obra pública en la historia de la democracia en el término de 4 años, ¿no? Cristina tuvo 8, seguramente tuvo más obras. Pero en 4 años fuimos el gobierno que más obra pública hizo. Nosotros hicimos 7.300 obras públicas, de las cuales empezamos y terminamos 3.800. En estos días que se habla tanto de la inversión en educación, 167... Pero ¿cómo convive todo eso con imagen en base a encuestas y también respaldado en los resultados del 2023? Una imagen tuya que está en niveles muy bajos, digamos, Sí. habiendo tenido un pico muy alto incluso en aquellos meses de pandemia, Sí. hoy está en pisos, más allá de los casos, de las causas recientes, si quieres, o del año pasado. En el final de tu gobierno, de hecho por eso no fuiste candidato vos y fue otra persona del espacio. Yo no fui candidato para Estaba preservar la desgastada tu unidad. imagen. Yo no fui y propuse no ser candidato para preservar la unidad. Pero porque sabía que no era eras un competitivo elemento de tampoco. discordia. Tenías claro que no eras competitivo tampoco. ¿Qué sé yo? No sé. No lo sé. No lo sé, porque no hice campaña. No lo sé. Pero no importa. Creo que mandamos a un gran candidato. Propusimos un gran candidato. Creo Y que Alberto, sí. cuando decís entonces la gente no nos elige porque creo que todavía no hicimos la crítica que deberíamos hacer, ¿cuál es? Porque hasta ahora vos reivindicás, en realidad lo que decís es que hubo poca reivindicación de lo que pasó. No, pero a la gente le dolió mucho esas peleas internas. Claro que les duele. Y les molesta. Como les molestan las peleas internas que supuestamente hay en el gobierno actual. Porque la gente siente todo eso como peleas palaciegas, que nos estamos disputando no sé qué cosa. Ahora, el problema es más profundo, porque pensar que nosotros perdemos solamente por eso también es una nimiedad, ¿eh? Nosotros, el primer punto que hay que plantearse es lo que está en debate hoy en día. Sé que lo voy a plantear en el lugar menos apropiado del mundo, pero en verdad el debate que tiene el mundo hoy es un debate sobre la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho. Es eso. Porque hay un grupo de corporaciones que ya vislumbran un mundo manejado por las corporaciones. Y no les pido que me crean a mí. Léanlo a Altman, un trabajo que se llama La Ley Fundamental de la Inteligencia Artificial, que directamente propone que las corporaciones se hagan cargo de pagar un impuesto para que los estados le den a la gente un salario universal. Entonces, perdón, vuelvo con la pregunta de Tommy. ¿Cuál es la síntesis que tiene que hacer el peronismo? Termino. Hoy en día nos gobierna alguien que definitivamente cree en esa lógica. Por eso se saca fotos permanentemente con el dueño de Twitter y bueno, con Musk y reivindica las criptomonedas y reivindica todas esas cosas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nosotros no tenemos que salir a defender la democracia a pleno? ¿Y a defender el Estado de Derecho a pleno? Porque yo siento que no lo hacemos, ¿eh? Siento que no lo estamos haciendo. Siento que nos quedamos en un debate que no sé si es el debate de la gente. O sea, Cristina está mal condenada. Lo dicho cuando no me hablaba con ella. Mi amistad con Ercolini se rompió cuando la procesó a Cristina, cuando procesó a Cristóbal López y cuando procesó a Fabián de Sousa. Porque eran todas arbitrariedades. Por lo cual, todo esto que digo no va en desmedro de la inocencia de Cristina, pero hacemos campaña hablando de Cristina. O sea, ¿qué le proponemos a la gente? ¿Vamos a oponernos a todo lo que dice Milei? ¿Vamos a pararlo a Milei? ¿Y qué más le proponemos? Y además creo que es hora de que haga ya un recambio dirigencial, claramente lo creo. ¿Vos crees que tiene que empezar a sonar nuevas canciones? Sí. Yo lo dije mucho antes que Axel y me fue tan mal como Axel, porque yo lo dije el 17 de noviembre del 2021 frente a una plaza de Mayo repleta. Era donde más pedí... para vos que para Axel, la frase de las canciones, hay que reconocerlo eso. Tenés Sí, más relación. porque además Axel es un desastre para todo eso. Quiero contarles que un día que fuimos, una Para anécdota. cantar, decís. No, sí, una anécdota solo para divertirnos un segundo. Pero, no sé si es divertido, qué sé yo. A mí me sonó gracioso, pero me acuerdo que habíamos ido a TBR con Axel en campaña.
Y por supuesto me trajeron una guitarra y me dijeron cantar algo, qué sé yo, tenía que cantar algo. Todo el rato con la guitarra, ¿Y cantaste? Sí, canté. Entonces, pero claro, pero estaba con Axel. Claro. Entonces le dije, che, Axel, ¿no puedes vos? Mira, voy a cantar, cantemos la canción de Nevia que tiene un tarareo. Canción de los Inocentes se llama, creo. Y tiene un tarareo muy neviero. Chu, 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 chu. Bueno, esto se va a convertir en lo que acaba de ser un meme, ya lo tengo claro. Ya, It's a meme. ya lo tengo claro, ya lo tengo claro. Bueno, pero no sé, Alberto me dice, no sé. Pero ¿qué podés hacer? Axel no quiso cantar. No, pero además creo que no sabe cantar. sabía Te dijo no puedo. Y No, vos le no, dijiste, no lo sé. le No dijiste sabe qué cantar. podés hacer. Le dije, bueno, qué sé yo, palmea con las manos, le digo, porque Aplaudí. si no. Claro, hacía algo, le digo. ¿Y hacía pudo algo. aplaudir? Sí. Pero, No fue mala voluntad de él, es que no estaba en él. ¿y en Las Palmas había algo de ritmo o vos te parece que tampoco? Era lo que podía dar a Axel en esa materia, qué sé yo. Tampoco le voy a exigir a Ya Axel eso. ya que sacás el tema, los mitos o leyendas durante tu gobierno en Olivos de reuniones con, creo que Santolaya, Lito Nevi y demás, ¿eran reales? Algunas sí. Con Gustavo somos amigos y muchas veces que cuando vino a la Argentina por lo menos cenamos alguna vez. Bueno, Lito es mi ídolo. O sea, desconectabas de esa manera vos por momentos. Sí, pero Lito, vamos a hablar claro, creo que debe haber venido 2 veces a Olivos. No es que todos los días estábamos. Y Gustavo debe haber venido también 2 veces a Olivos. No es que estábamos toda la noche de juerga tocando la guitarra. Alberto, son casi las 10 de la noche. Ya que hablas de música, no puedo evitar mencionar que nosotros tenemos ahí en la escenografía nuestra clásica guitarra de Hay Algo Ahí. Está siempre, no es que la pusimos ahí porque estuvieras vos, sino que siempre es parte de nuestro... Era hermoso. Mobiliario. Sí, es parte de nuestro mobiliario, es un concepto, pero bueno, justo decís que tocaste en TBR y no sé Y fue si... un error, fue un error. fue un error. Romano con entonces batería. no vas a- Perdón, fue un error Romano en con campaña. batería. ¿Pero ahora estás en campaña? No No. estoy en campaña, estaba en campaña. Acá acota bien uno de los Juanes. Ok. Acota bien, acota Bien, bien. los Juanes, bien. Bien a los Juanes. O sea, vos no querés actualizar a la gente cómo está el tema que... Me falta Axel, sin Axel no podemos hacer un buen dúo. Me falta Axel. Es una buena gira. ¿Querés que Ruoco haga de Axel? ¿Querés que Ruoco haga de Axel? Axel Rose. No, la propuesta formal sería preguntarle a Axel si quiere venir a hacer un dueto con Alberto Fernández en Algo Ahí. Fuerte Es- el aplauso para Axel. Te va a decir que no, te va a decir que no, te va a decir Es que no. probable, Alberto. Es Te va a decir que no. Bastante probable. No puedo creer que me consiga una libretita roja con un café. Esto es un homenaje. Un homenaje, pero de los más claros que hay. Turco, muchas gracias por venir. Por favor, me divierto mucho. oiga. Para mí, ¿te divertís? Pero por supuesto. ¿Llegaste a escuchar algo sobre el final de esto? Bastante. Muy divertido, muy bien, entretenido, desacartonado. ¿Te Eso sorprendió? Es un mérito tuyo. Muchas gracias. En serio, es Te- un mérito tuyo, se ve. ¿Te sorprendió el Porque son todos rendimiento serios. del Richard Alfonsín que se ganó? Por supuesto, brillante, embajador que aprendió mucho, evolucionó mucho por la diplomacia, seguramente. Bueno, vos conocés de esa área. Por supuesto. Y él estuvo en un lugar difícil, que es España, un lugar muy codiciado, donde todos los senadores quieren llegar. Tenés que tener algún funcionario dispuesto nada más que a ir al aeropuerto. La mujer de algún funcionario dispuesta a acompañar a la esposa de algún senador o ministro que viene y mostrarle secretos. Es todo un trabajo. Turco, hay tantas cosas para hablar realmente, Lo que así vos que quieras, supongo sí. que igual estamos con tiempo, tenemos para hacer una linda conversación y siempre es de verdad un placer hablar con vos, es un gusto. Lo dije antes del programa, pero prefiero repetírtelo ahora. Yo miraba siempre tus notas en la tele cuando era más chico y hablabas un rato así con un cafecito de coso, con Fantino en ese caso, Fantino, que claro. hacía la transición a la mesa. Que evolucionó mucho, Fantino. También Fantino está en su propio recorrido. en eso. Intelectualmente evolucionó. ¿Sí? ¿Cómo muchísimo. lo ves en eso, Alejandro? ¿Qué ves ahí? Y veo, a ver, me hace acordar a un periodista deportivo que yo valoré mucho cuando trabajaba en Clarín, que es Juan de Biase. Juan de Biase se acercaba a la mesa nuestra que estábamos Gregory, Chistieri y yo, que éramos las mesas de los creativos. Y venía el deportólogo que sabía mucho del Imperio Romano y nos recitaba los nombres de todos los emperadores romanos, pero me parecía que
es como si me contara cómo formaba la primera de Estudiantes de La Plata cuando fue a ganar algún premio y demás. En algún momento, cuando empieza a estudiar en serio Fantino, parece que caía en esa especie de infantilada de ponerse a citar autores, nombres, citas. Pero este no es Juan de Biase. Este estudió en serio, sabe de verdad, evolucionó. Cuando él dice que habla de Lacan o habla de filósofos, se ve que los leyó. No es que tiene una cultura de contratapas, se ve que indagó, profundizó, y con él hasta se puede discrepar ahora. Seguramente vamos a discrepar si hablamos de política, pero bueno, ha evolucionado mucho intelectualmente. Te pregunto también, es interesante tener tu visión de algunos, personalidades, incluso personajes, porque me parece, vos siempre tenés un ángulo literario de abordaje a las cosas, se nota cuando hablas, cuando lo ves. En el caso de Fantino, por un lujito nada más, porque salió de costado, pero también me parece piola. Y después con este presente, yo te escuché bastante, viste, hablar del gobierno de Milei, de hablar del peronismo. No termino de entender si estamos en un escenario de gran novedad o al final todo sigue un poco igual. Vos conocés mucho de política. Yo trato de escarbar en los motivos de un oficialismo que se pretende refundacional, ¿no? Yo soy una ruptura con 100 años de historia. Cuando rasco un poquito y veo ese, llamale, programa, o sea, de qué se trata el meollo del asunto, no puedo evitar pensar que es lo mismo. Es una repetición. Claro. Una y otra vez. Y ahí me pasa, cuando hay gente del otro lado, formada también, o que ha vivido historia nacional, no termino de entender qué creen que va a pasar o cuál es el plan, porque hasta ahora se ve muy similar. Quería preguntarte si vos ves patrones de reiteración o si ves algo diferente, ves alguna irrupción de algo que puede terminar de otra manera, o estamos una vez más en un ejercicio de ese sueño medio apátrida de la República Argentina. Otra vez tenemos que hablar de Milei. ¿Cómo surge Milei? En un momento donde el macrismo se preparaba para volver al poder, cuando la doctora dice por televisión en C5N, esta va a ser una elección de 3/3, ya el PRO, Juntos por el Cambio, estaba en terapia intensiva, claro. Te diría. ¿No es cierto? A ver, la construcción política de Milei fue ejemplar, fue para ser estudiada. Yo lo llamo el panelista de Intratables, pero en realidad desde el panel de Intratables mostró que se puede construir poder. ¿Qué es lo que lo ayudaba? El macrismo no tenía nada para decir, y menos nuevo, y el peronismo, presidido por Alberto Fernández, también estaba en una cierta encrucijada. En el último año y medio, el personaje más importante que manejaba el poder en el gobierno era Sergio Massa. Vi que lo decían en la mesa anterior que tuviste, que alguien dijo, Massa ganó las elecciones. En realidad, por 2 puntos, no volvió a quedarse el peronismo en el poder. Ahora, si por 2 puntos no gana en primera vuelta el peronismo, y te podés imaginar que me parece que en los grandes medios, en los espacios, no está lo suficientemente representado. ¿Por qué te los masacran? Claro. Te lo masacran al peronismo. Ahora, cuando el peronismo no tenía tampoco nada para decir, el macrismo casi se preparaba para heredar el poder, aparece un tipo desde la televisión que culpa, que anima, que pone la letra. En aquel momento, si yo hubiera venido acá en el 2023 y empezábamos a hablar de esto, me planteabas el tema de la dolarización, Claro. o la exterminación del Banco Central. El tipo puso la letra
Y acá el que pone la letra a veces gana, ¿sabes? Porque nadie tenía más absolutamente nada para decir. Y donde yo iba, de lo que me hacían hablar, era de los temas que plantaba Milei. Ahora, la construcción ejemplar fue hacerlo desde la televisión. Acá tengo que repetir algo que seguramente me lo escuchaste en otro lado. Es un invento del peronismo, financiado por el peronismo, cerradas todos sus plazos electorales con la colaboración del peronismo. Todo para dejar afuera a Patricia Bullrich, o sea, Juntos por el Cambio. Y una vez que dejan afuera a Patricia Bullrich, trasladarse a Casuso y pactar con el ángel exterminador, y hermano, y avanzar contra el peronismo, al que conoce muy bien. Ahora tiene todo un relato antikirchnerista, Sí. que me parece muy eficaz también y demás. Pero yo coincido más con vos. En el sentido, bueno, yo tengo una frase que es bastante conocida, que es: en la Argentina todo termina invariablemente mal. Sí. Y esto, bueno, ojalá que le vaya bien, si vos querés, pero no creo que le vaya bien. Le va mucho menos bien de lo que él cree y de lo que con su relato quiere persuadir. Veo también, lo decías, sorprendente construcción política. Ahí algo que no vi venir es que es justamente el despliegue territorial que han armado, Pero por respaldado en su hermana. supuesto, es él. ¿Es él? Es él. Plantearon la fábula, Sí. eso está en una nota de las últimas mías, la fábula de que a Milei no le interesa el armado político, que le aburre. Te lo dicen todos Lo eso. suyo es la macroeconomía, Sí. es una estupidez. Sí, ¿por qué? Si él es importante, es por la política. Lo importante de él fue su construcción política. Es un astuto que sabe hacerse el loco. Y sabe que es necesario incluso y hasta puede ser redituable en algunos momentos hacerse el loco, hablar mal, insultar. Él en realidad es un producto de toda esta nueva cultura que los tipos de mi generación no entendieron. La cultura del streaming, del podcast, de toda esta cosa nueva, extraña. Referente es este muchacho, es el que mejor aprovechó todas estas plataformas culturales que generan, si vos querés, una nueva cultura. Algunos se sorprenden por las cosas que dice de Clarín y que salen publicadas en Clarín o en La Nación o quien sea. ¿Por qué se puede permitir ese lujo? Porque él no es un producto de Clarín o de La Nación. Es un producto al que tienen que apoyar a pesar de los deseos de Clarín y La Nación. Ahora, si él supone que todo esto es permanente, que al poder se lo puede cargar de esta manera y el poder representarlo él, y me parece que ya es una ambición desmedida, tal vez. Claro. Ahora, Y en la definición igual que das, que es contundente, ¿viste? el Que uno gran se pregunta. conductor, Sí. te voy a decir algo temerario tal vez, el gran conductor es Lule Menem. Lule Menem es el Lule gran conductor. Menem, No es el gran conductor, Lule Menem. el gran conductor, en realidad es un soldado leal a Karina y está en la primera línea de los colaboradores de Karina. Pero Lule Menem, te lo digo así porque yo lo conozco lo suficiente, yo he compartido años de política con ese muchacho y es un muchacho que durante por lo menos 15 años hizo los mejores mandados que tenía que hacer para el verdadero número 2 de los años 90, que fue el senador Eduardo Menem. Y es un muchacho que sabe de territorio, que seguramente, no en cada sección, en cada barrio debe tener algún referente con el que tiene confianza como para hablar. Me parece que es un elemento muy importante que tiene y que también marca alguna de mis diferencias con los menemistas
que están fascinados con Milei. ¿Entendés? No, ¿por qué marca alguna diferencia con...? Y claro, porque para mí Menem fue un fenómeno cultural del peronismo. Es un error analizar a Menem separado de lo que es el peronismo. Estoy de acuerdo. ¿Entendés? Porque tanto Menem como Kirchner son dos fenómenos culturales del mismo movimiento. No es casualidad que todos los movimientos populares que fueron simultáneos con el peronismo se terminaron y el peronismo se resignifica permanentemente. ¿Entendés? Casi como el mensaje es, si hay que privatizar y ser neoliberal, somos neoliberales. Más o menos ajustás el lenguaje. Si fracasa esa política con la que estuviste prácticamente una década y no te fue del todo mal, y bueno, somos latinoamericanistas y estamos con Chávez, con quien sea. Y siempre, a veces, los mismos que decían una cosa que dicen exactamente lo contrario. Y el peronismo se resignifica, y en lo que sí soy experto es en crisis del peronismo, que ahora creen todos que están también en crisis. Yo te digo que no es así, porque va a aparecer siempre alguna novedad, y tienen que conocer e interpretar mejor estas nuevas plataformas que no las conocen. ¿Por qué crees que no apareció esa interpretación peronista de este presente? ¿Por qué sí lo pudo hacer Milei y no un peronista? ¿Y crees que hay algo en marcha en esa dirección? Entonces, ¿que el peronismo puede tener una interpretación propia de este fenómeno? Aunque yo creo que después de Milei, la próxima transgresión es la normalidad. Claro, vos decís, el péndulo va para el otro lado ahora. Acá me parece que hace falta un señor que venga con un buen traje gris, corbatita, creíble, que sea más o menos moderado, que no insulte, que sea más o menos respetuoso del poder. Me parece que la transgresión va a ser la normalidad. ¿Y crees que alguna de las figuras ya apuntadas en esa carrera pueden serlo o están muy quemadas? Estoy hablando de Massa, estoy hablando de Axel el Gótico, a quien has apodado. Está yendo exactamente al centro de mi argumentación. El poder, no solamente en la Argentina, en el mundo, está para los 50 años. Es una patología creer que el poder está asociado a los 80 años, que son prácticamente los que tiene Trump, los que tengo yo, o los que tiene Lula, ¿entendés? El poder, el Perón que valía, era el Perón del 45, no el del 73. El del 73 valía por toda una sumatoria de cuestiones y demás, entiendo lo que sí. El Perón del 45, que tenía 50 años, que son los años que tenía un poco menos incluso Clinton en Estados Unidos, ni hablar Macron, que es un tipo que tiene 48 años, y el peronismo depende de cómo le vaya a Milei. Por eso te digo también, lo que puede pasar con Milei es muy bueno también para el peronismo, porque si estalla, tenés un Kicillof que prácticamente tiene la misma edad, hay una diferencia de un año, porque Kicillof tiene 54, este muchacho tiene 55. Tenés un Yarlora, que es un peronismo, si vos querés, más moderado, cordobesista. El problema que tienen los cordobeses es que tienen montañas altas para que nadie se le meta adentro, pero también tienen problemas para salir. Hoy con Yarlora y Schiaretti tienen algún proyecto nacional importante. Sí, tenés tenés oferta. a Sergio Massa, Más joven que Kicillof incluso. que tiene 53 años, como Yarlora, 2 campañas presidenciales, pero yo no creo que se pueda decir de un tipo de 53 años que ya está terminado. La verdad, si yo tengo alguna experiencia y veo, mirá, me parece que no, que puede ser. Mirá que en el peronismo la derrota es un error. Aquel perdió, guarda, mala suerte, alejémonos. Esto no es así. ¿Entendés? Lula fue 5 veces candidato y perdió, Salvador Allende otras tantas, François Mitterrand ni hablar. Pero esto es, la derrota es
una parte, no te digo menor, pero una parte decisiva de una trayectoria política. Y si un tipo se sobrelleva la derrota y se recupera, escuchame, ¿quién lo para? Y después, esto es hablando nada más que del peronismo. También, si la doctora tiene capacidad de decisión y por su tobillera no puede tener ambiciones personales, lo tenés a Guado de Pedro, que tiene 50 años, que tendrá algún problema de comunicación y demás, pero es un muchacho que perfectamente podría ser responsable. Y el peronismo, si es por el lado del peronismo, no hay momento propicio para agarrar el poder. El poder se toma y se improvisa un buen plantel de gestiones, ¿no? Ahora, también tenés otra gente, porque Puyaro es un pibe que tiene 51 años o 50. Ni hablar, qué sé yo, por ejemplo, el mismo Frigerio o el pibe de Chubut, que tiene 36, 37 años y tiene no un pasado por delante, tiene un futuro importante, ¿no? En todo ese ecosistema de discusiones, ¿qué pensás de un Juan Grabois, por ejemplo? Que me parece, no, yo lo respeto. Yo lo respeto porque es, y creo sinceramente en su sinceridad. En su frontalidad. Me parece que es un espacio que en el peronismo tiene que tener su lugar. No le echaría flit, te diría. Porque aparte, yo le creo a Grabois. Yo creo, quizás no son las medidas que yo implementaría ni apoyaría, pero me parece muy respetable. Sabes que dijiste algo sobre lo que quiero volver antes de Milei, porque con mucha contundencia te definiste sobre un tema que para mí no está saldado en el imaginario argentino, que es esto de si Milei, si está loco, si posa, si su personalidad es más performática, si de verdad está al borde de un ataque de nervios, como parece muchas veces. Vos, por tu propio diagnóstico, por haberlo conocido, entiendo que decís, no, el tipo sabe perfectamente lo que está haciendo. Hay una carga performática, o sea, sabe que garpa eso, incluso garpa ese desborde, pero después ordena políticamente. Esto de que no le interesa la política es una pelotudez, no delega un carajo, decide él, ordena él. Te digo, yo la primera persona que dice eso con esa claridad, a su entorno se encarga de decir sistemáticamente, él no le interesa nada la política, él es distinto. Lo ¿viste? conozco, vayamos a lo moderno, hacemos periodismo, ¿no es cierto? No hay un triángulo ahora, hay un triángulo de 4. Ahora se lo eleva, se lo toma en máxima consideración a Amanecer. ¿Sabes quién es Amanecer? El premier Guillermo Francos. ¿Por qué le digo Amanecer? Porque aclara, siempre aclara. Vive prácticamente aclarando todas las cuestiones, aclara la barbarie oral del señor presidente. ¿No es cierto? Sí. Ahora es más importante. ¿Por qué es importante Guillermo Francos? Porque este gobierno está instalado en la lógica de vetar. Su lógica es el veto. Cuando vos ves todas las movilizaciones en el Senado y lo que pasó y los triunfos y el golpe que le dieron, y él dice inmediatamente, voy a vetar. Ahora, para vetar, ¿qué es lo que necesita? Diputados, senadores, legisladores. ¿Y esos legisladores cómo se consiguen? ¿Puteando gobernadores? ¿Insultando a las ratas gobernadores? No. Bueno, los primeros, Con diálogo. sorprendentemente igual, los consiguió con su mayor efervescencia. Después los invitó a la cena de los héroes, que le dio un choripán, no sé. 87 senadores. Sí, los héroes. Diputado. Pero la verdad es que no lo sé. Vos también decías otra cosa. Decías, una cosa es llegar al poder y hacértelo cargo con verborragia y reverencia. Otra es si él cree que va a mantenerlo. ¿Vos creés que Milei puede hacer esa lectura? O sea, Yo lo noto con una... A ver, la sensación que tengo permanentemente con él es una sensación de provisoriedad. Esto es provisorio. ¿Cómo le vaya a él? Hasta ahora todo le fue bien.
incluso sus equivocaciones salieron bien. El ajuste más grande de la historia de la humanidad, un disparate, todas esas cosas. Decir también que el suyo es el mejor gobierno de la historia y todas esas cosas que son, me parece que son todas para la tribuna y que son reflejos de su habilidad y le da causa a los suyos casi como para hasta fanatizarlos, ¿entendés? En eso te diría que es un astuto, es un vivo. Ahora, sabe que hacerse el loco, decir barbaridades, porque en realidad muchas veces las palabras, hay un poeta chileno muerto lamentablemente que se llama Jorge Tellier, que te decía palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, nada más que eso. Las palabras, ¿entendés? Quedan algunos, te puede meter un video de lo que dijiste alguna vez, pero en realidad sabe que todo, puede haber dicho lo que dijo del Papa o lo que sea, que en el fondo todo queda en sistema mediático y en chicana, y le importa un pepino todo eso. Esta es la verdad. Ahora, él cree que las cosas le van muy bien. Estados Unidos le jugó muy bien hasta ahora. Me parece que él está bastante aferrado a Donald Trump. Cómo le vaya a Trump. Él necesita que le vaya muy bien a Donald Trump. Aparte, es el único aliado que tiene en esta región del mundo. Aliado real en toda América Latina es Milei. No es casualidad que a la Argentina le den 12.500 millones de dólares de frente en este momento, cuando es prácticamente el deudor más gravitante del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde ves la provisoriedad? Y no solo entonces? eso. Bueno, porque yo tampoco creo que a Donald Trump le vaya todo tan bien como necesita también Milei que le vaya a Trump, ¿no es cierto? Y después hay muchas cosas que tienen que ver con la política internacional que hacen que yo no pueda ser nunca funcionario de este muchacho. Si yo tuviera que aplicar la política internacional de la Argentina en un organismo internacional, no puedo presentarme a ninguna elección. Porque ¿cómo te vas a presentar a alguna elección en un momento en que Macron reconoce el Estado de Palestina y también está en lo mismo Inglaterra, Canadá, Portugal, y nosotros nos preparamos para recibir ¿a quién? Al Bibi Netanyahu, y hacer un acontecimiento histórico con la llegada de un tipo que invito a que vean la prensa europea a la mañana, en el canal 555, en el 563, en el 561, 568, que cualquiera que tenga Flow lo puede ver si se despierta temprano, y vas a ver qué se habla del genocidio en Gaza. Yo no puedo salir a aplaudir a Netanyahu y esta política que me parece que es atroz. Porque hay verdaderamente un genocidio en Gaza. ¿Por qué Milei hace eso? ¿Por qué tiene esa alineación no solo con Estado de Israel y con Netanyahu en particular, además del Estado de Israel? Y también quiero hacerte una pregunta, supongo que pertenece al universo de lo que sientas, veas o intuyas. ¿Cuánto hay de verdad entonces en su conversión religiosa también? Es un tipo que va al Muro de los Lamentos y se abraza al muro y se pone a llorar en éxtasis religioso. Y salta con los rabinos y baila con los rabinos. Y hay una canción que le hicieron los muchachos de Rosenblatt, colegas tuyos, Sí. que es el traslado de un bolero a... Hace falta que te diga que me muero de ganas de ser judío, dicen. Y vos te matás de risa, por supuesto que te matás de risa. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Bueno, me parece que es una sobreactuación. Pero bueno, es una sobreactuación también, la verdad, si cualquiera de los muchachos va a ser presidente que nos está escuchando, aconsejo no nombrar nunca a un judío embajador en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenés que llevar a un profesional o a un tipo de cualquier... ahí no andes ni a un árabe ni a un judío.
Pero si va a Israel, es ¿no es lo elemental. mejor mandar al más judío de tus No, amigos? pero Es como... lo último que tenés que hacer. Tenés que mandar a un profesional. No alineado. Porque si vos mandás a un paisano, es casi un militante de la causa del gobierno ante el que lo acreditás. Eso es una tontería. Como es una tontería decir, como dijo al llegar a Israel, lo dijo en todas partes, que él quiere llevar la embajada a Jerusalén. Es un disparate, porque te pones las Naciones Unidas en contra, enquilombás la problemática de Malvinas. Y la diplomacia en esto es para profesionales. No, con eso estoy completamente de acuerdo. Trato de entender por qué lo hace, incluso más allá, parece ir más allá de una alianza estratégica con Estados Unidos y el bloque de interpretación global. Parece haber algo más, no sé. Y aparte, digámoslo con claridad, está alimentando un caldo de cultivo que ven todo eso una conspiración gigantesca que no para de tachar fichitas. O sea, va a venir Netanyahu ahora, en este momento. Ahora, en este momento, en el próximo mes está Netanyahu. Me acabo de enterar, no en la sabía. Viene Argentina Netanyahu a Argentina. Y va a ser un acontecimiento. Es una locura. Va a ser un acontecimiento. En este momento en que te estoy hablando, no te estoy diciendo... No tiene amigos Netanyahu. O sea, no te estoy hablando de paisitos árabes, africanos, estoy hablando de los países centrales que te hablan en el periodismo, en los noticieros, el genocidio, y nosotros no podemos hablar de eso porque se enojan los paisanos, estamos todos locos. ¿Cómo hace una política madura así? Es imposible. Es imposible, y aparte, vos imaginate, bueno, no te hablo de organismos internacionales, está el grupo de los 77, que son como 140 países, como 80 países musulmanes. Vos tenés que tener una política internacional que sea un poco laxa, amplia. Yo no hubiera podido ganar todas las elecciones que gané en UNESCO, consiguiendo lugares para la Argentina con esta política internacional. Porque de pronto sos casi el mal. También estaba pensando que hizo lo mismo con el loco con el de Ucrania, que también lo vino acá a la Asunción cuando no le tenían ningún llamado. Pero aparte, Milei, por si me mira alguno de los muchachos, muchos de ellos amigos míos que están con Milei. Miran todos, así que si podés decirles lo que quieras, miran todos el programa. No, por supuesto. No te piden que hagas tanto. ¿Para qué tanto? ¿Para qué sobreactuar? No hace falta. No hace falta condenar tanto a China para caerle bien a los americanos. Los americanos son absolutamente pragmáticos. Hacen negocios también con China, hacen con todo, y con todo esto lío de los aranceles como instrumentación, arma un quilombo geopolítico en todo el mundo, hermano. Por eso te digo que todo esto está atado también a cómo es que le vaya supuestamente el gran protector, que hasta ahora, y yo soy el primero en admitirlo, le jugó muy bien. Hasta le envió incluso a Scott Bessent, el equivalente a su ministro del Tesoro, el secretario del Tesoro, para mostrar también que apoya este proceso argentino. Pero bueno, yo te respondo lo que me preguntás. Con respecto a la política económica, ¿vos ves también hay una sensación de provisoriedad, si se quiere? Sí. Lo relaciono... Sí, lamentablemente sí. Sí, no solamente yo lo veo por experto ni por brujo, yo no soy economista, pero conozco a los que hacen dinero. Los conozco lo suficiente. ¿Qué están haciendo y a los que veces hacen me dinero consultan, me consultan los que hacen dinero. ¿Y qué están haciendo? ¿Dónde ponen la plata? Y por ahora, mientras el carry trade funcione, carry trade. Pero hoy nadie pone en producción. Nadie pone en producción. Es que eso parece ser deliberadamente algo que no está en la agenda de interés del gobierno. De hecho, no están ni de acuerdo. Es como si en el fondo de su ideología no hay que hacerlo, no corresponde un diseño de producción, ni que hablar de industria, digamos. Lo que me pregunto justamente, y lo pienso de verdad en voz alta, es que si vos te seguís endeudando, ¿qué crees que pasa? O sea, ¿por qué lo sostendrían? ¿Por qué saldría bien? Bueno,
es la alternativa, que de pronto salga bien, y mi teoría de que todo termine invariablemente mal es falsa. Yo no veo que esto termine bien. Esto no significa, me parece que el problema más serio que tiene Milei, si me está viendo Javier, el panelista de Intratables, el problema más serio que tiene es Victoria Villarruel. Y yo le sugeriría que tratara de arreglar con Victoria Villarruel, ¿no es cierto? Porque su número 2 también marca la magnitud de su fenómeno, porque no se habla con su vicepresidente. Es el primer presidente que tiene que gobernar con la provincia de Buenos Aires en contra, totalmente en contra con otro modelo económico. Lo deja colgando con la mano al jefe de gobierno de la ciudad. Dice todas las cosas que dice de los medios, todo en tanto te vaya bien. Como dice el tango, cuando me entres a fallar, ahí te quiero bien, ahí te quiero ver bien, a ver qué es lo que haces. Hasta ahora todo le sale más o menos bien. Y te voy a decir más. Gracias a Amanecer, tal vez, hasta puede lograr evitar el veto. Porque la lógica de vetar lo acompaña. Se aferra a la cuestión del superávit y la cuestión fiscal y demás. Y da a entender que el resto le importa un pepino, los jubilados, el Garrahan, todo le importa un pepino. Lo importante es mantener y que el dólar llegue a octubre más o menos controlado. Ahora, estos gobiernos, cuando tienen una corrida seria, tenés que tener para responder. Y tenés que tener dólares para responder. Bueno, el ministro de Economía saldría a decir que no pasa nada, el dólar flota, no hay ningún problema. De hecho, se contradijeron en la última vuelta, porque Milei acusó algo parecido a una corrida, lo voy a citar mal esto, pero agarró y dijo, dio una explicación de la suba del dólar los últimos días. La culpó a Villarruel de la corrida, hermano, una tontería, una chiquilinada. Y el ministro Ni Caputo dijo, el no, reglamento no del Senado, no lo conocen el reglamento del Senado, no podía hacer absolutamente nada la señora vicepresidente. ¿Y por qué te parece tan importante que arregle con... ¿No es medio un clásico ya de los ejecutivos estar mal con los vices? O sea, ¿es tan grave llevarte mal con la vicepresidenta? Mira, Menem, a su primer vicepresidente, se lo sacó de encima designándolo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No fue una salida barata, ¿eh? No. Hubo que poner un fondo del conurbano que fue muy importante. Su segundo vicepresidente fue Rucauf. Habilísimo Rucauf. Hábil, pero con una pronunciada tendencia hacia la traición. ¿Entendés? Pronunciada tendencia a traición. Es un tipo que en esa materia se impuso, porque vos estás acostumbrado a tipos que te traicionan cuando le hiciste un favor y después se olvidan. Te traiciona mientras le haces el favor. Es una maravilla. Es lo suficientemente importante, pero se llevó bien con Menem, no tuvo ningún problema con Menem. Y aún hoy, que es analista geopolítico, internacional, muy informado, aún hoy lo reconoce a Menem como bueno. Después el resto, ¿quién tuvo problemas? Y Néstor Concioli también lo frizó. Lo frizó 1 año y medio. Lo pusieron en una oficinita así ahí, con una pizarrapel. Porque ahí se equivocó Scioli. En realidad, el vicepresidente lo que tiene que hacer, como dijo Milei, cuando Milei iba a estos templos de la política con Victoria al lado, porque Victoria lo contenía y lo moderaba. Aparte, no te olvides que el de Milei es un gobierno de consultores. Los consultores tienen mucho peso. Tienen peso como para formar
parte del triángulo de hierro, que ese triángulo de hierro tiene un vértice más, que es Francos, y no lo presentan como rectángulo, sino que es un triángulo de 4, ¿no es cierto? La estrategia la maneja el neo Giacomini y Santiaguito Caputo. Armadora política es Karina Milei y las cosas que suben, las cosas más importantes para él, que está absolutamente metido en la macroeconomía. Un disparate. Noto por tu tono que te parece una pelotudez el triángulo de Me hierro. parece entonces, ¿no? totalmente una pelotudez. Está bastante bien narrado. O sea, Está vos te lo muy dicen y bien decís, narrado, claro, sí, este por se ocupa de supuesto. esto. Pero ¿cómo no? Es pecaminoso cuestionarlo. ¿Cómo un tipo que te dice, este muchacho para la estrategia? ¿Y cómo crees que funciona entonces? ¿No es así? ¿No hay una estrategia, una armadora política y Milei en la macroeconomía? No, la verdad que me parece que está muy bien esa identificación con la hermana. Casi te digo que es un acto de gratitud, de amor, de generosidad. La hermana que lo defendía cuando el progenitor malo colectivero le pegaba al chico y ella salía, y desde entonces hay una identidad, casi te diría compartida entre los dos. Santiaguito Caputo, en la tómbola de la consultora Nova, le tocó acompañar a Milei. Y es el hombre, el estratega, que de pronto creen que es el que lo llevó a la presidencia. Y en realidad, a partir de la caída del premier Nicolás Pose, que duró muy poco, todo el mundo se olvidó. Se olvidó que al comienzo Es verdad. había un premier que se llamaba Pose, que cometió algunas travesuras que no vienen al caso. Pero el compañero en la Corporación América, que era casi su jefe, que almorzaba todos los días y eran los amigos, porque en realidad el crecimiento social y político de Milei se dio en el trabajo, en la cuestión laboral. Francos, Amanecer, premier actual, era presidente del Banco Provincia de Scioli. Y también en la consultorita que tenían, participó en la campaña de Scioli. ¿Por qué te crees que está Scioli de funcionario? Porque aparte son amigos, se conocen mucho, se conocen bien. Y este es un gobierno de consultores, una consultora, todos discípulos de Durán Barba, alguno terminó mejor, otro no tanto, con unos muchachos que están en España, parientes de un ministro, y que manejan muchos lugares importantísimos, donde los lugares importantes son los que tienen cajas importantes. Y hay cajas importantes que están todas bajo la auditoría cercana del neo Giacomini. Claro, pero entonces distribución de poder hay. O sea, se Distribución, equilibran. por supuesto, distribución hay, pero el armado político es mentira que lo aburre. Debe ser lo que más lo fascina. Es lo que más lo divierte. Pero por supuesto. Pero bueno, si vos me decís que lo que yo digo no es lo que dicen todos, tenés razón, porque la verdad... No, mejor. Yo sé que no es lo que dicen todos. También sé que es una locura decirte que el que conduce es Lule Menem. Sí. Porque lo conozco lo No, pero vos suficiente. en esta interna que se sucedió estos días decís, ojo con el rol de Lule Menem. No es tan... o sea, bueno, en definitiva, la familia Menem, que está apalancada ahí con Karina Milei. Están los dos. Están los dos. Los dos, bueno, el gran operador, y que me parece que todavía la sociedad no lo conoce, es Lule Menem. Y sabe de política, y tiene perfil bajo, y conoce absolutamente todos los secretos de casi todas las provincias.
No sé si le estás haciendo promoción o lo estás quemando. No termino de entender cuál de... No, ni promoción, es una explicación. Es la verdad. Forma parte de un análisis que yo, sinceramente, por conocerlo, los personajes. Y aparte lo conoces de aquellas épocas, entonces, Pero lo de sus conozco- mandados los en el conozco menemismo. a todos de jovencito, porque, a ver, queda mal que te lo diga, porque es como si yo chapeara. Pero en realidad yo con los Menem soy casi de la familia. Porque cuando yo me alojaba quizás en la casa del senador Eduardo Menem, Martincito tenía 12, 13 años. Claro. ¿Entendés? El tiempo pasa y los muchachos crecen. Y Martín Menem es un muchacho que evolucionó mucho políticamente. Y que no tengo ninguna duda que quiere ser gobernador de La Rioja. Y a lo mejor lo va a hacer. Y tal vez va a ser un buen gobernador. Turco, te pregunto del otro lado del charco. No salió en la conversación, no lo nombraste. No sé qué opinión te merece. Máximo Kirchner. El pibe es un volcán. El pibe, el otro día, yo saqué un tuit, no por solidaridad con Máximo Kirchner, sino una mera descripción objetiva. Lo vi en un streaming con Jadrowski, con el Sí, fue a lo colaborador del tuyo. africano, sí. Pero arrasó el pibe, arrasó 1 hora y media, habló de lo que quiso y mostró. Es un muchacho que todo lo tenían como el gordito de la Play. Y en realidad, a partir de la muerte de Néstor Kirchner, creció políticamente de una forma asombrosa con su madre, con quien se llevó siempre muy bien. Y acá me tentás hablar de astrología y yo no quiero hablar de astrología. No, por favor, porque- pará. Siempre pasa lo mismo. Sobre el final hablas de eso y yo quiero hablar de eso. Bueno. Pero sí, dame un poquito de astrología. Pero no, Máximo no es- Kirchner. Porque Máximo Kirchner es serpiente como la madre. Y entre serpientes se llevan muy bien. Kirchner era un tigre. Kirchner anda muy bien con la hermana. Que el tigre es el mejor amigo del caballo. Florencia es un caballo, escritora, y que debe tener bastante talento la piba. Yo no la conozco personalmente, pero debe tener su talento. porque Máximo es tener- serpiente como Cristina. Como Cristina. ¿Cómo son Cristina- las serpientes en el chino? Bueno, no, ahí sí que ya tenemos que empezar otro programa, otro día. Pero es que siempre me olvido, pero Bueno. quiero hablar de eso en realidad. O Bueno, sea, sí, está bien. La explicación es tal vez astrológica o tiene que ver con... A ver, para decirte algo de la serpiente, sí. lo peor que podés hacer con una serpiente es humillarla. Imagínate lo que es a una serpiente como la doctora ponerle una tobillera. No es fácil, ¿no es cierto? Ahora, a Máximo, que según mi información probablemente mala, la Cámpora lo tiene para candidato a presidente en el 2031. Mirá, qué específico. 2031 más. En el 2031 lo tienen para candidato a presidente. También tendría más o menos 54 años, por ahí la edad del poder real. Ahora me parece que lo quieren preparar también para competir posiblemente por la provincia de Buenos Aires, aunque oficialmente la candidata de la Cámpora va a ser Mayra Mendoza. Una flor de Quilmes, ¿no? Claro, sí. Decime, ¿te sabes signo de Axel? Sí, por supuesto. ¿De Grabois te sabes? No. ¿Eh? ¿De Grabois? No, mira, yo te voy a decir, sí, hice todo, pero no importa, no me hagas hablar de esto. Pero No, me divierte, me no me divierte cuál hagas es cada hablar uno. de esto. A ver, solamente te puedo decir esto. Sí. Estallaron todas las relaciones de chanchitos con serpientes. El problema es de ¿quiénes son chanchitos? Bueno, Entonces, por eso te digo que si nos ponemos a hablar de esto no terminamos más. Chanchito es Axel, Axel es un chanchito. como Macri, Mauricio, ¿Macri es un chanchito? también es un chanchito. Macri, Mauricio es un chanchito y Horacio Rodríguez Larreta es una serpiente.
Era Mirá. la única relación que andaba muy bien entre chancho y serpiente. Era único. Como era también la relación muy buena entre el chanchito Axel y la serpiente Cristina. Estallaron, porque es una relación que estalla en cualquier momento. Lo que pasa es que nos están mirando algunos, que es una mujer serpiente que está casada con un chancho y dice, Ya está, no lo ahora. veo más a Se rebord. separan ahora. No lo veo más a rebord. O sea, chanchitos y serpientes están condenados al desencuentro. Y siempre en algún momento salta, aunque hay una atracción a partir de la diferencia. Ah, ¿sí? Y la- Entonces puede ser una Las relación diferencias se atraen. chanchitos y Pero no me serpientes. hagas hablar de eso porque la astrología es para análisis optimistas. La astrología es para decirle a la gente de Leo, Vas a viene tener muy un buen bien, día. todos perfectos, y esto no es así. La astrología en serio te dice qué es lo bueno, pero también te señala permanentemente cuál es la vulnerabilidad. Ahora, no es negocio para el astrólogo hablar de lo que te hace vulnerable. ¿Masa qué es? Masa es una rata de agua. Pero, ¿me estás preguntando qué es? No, yo sé, pero para decir más es una Masa rata. es una rata de agua. A ver, Rata de agua. rata de agua. ¿Y tiene poderes de rata de agua, Masa? O sea, Totalmente, es una rata típica, es un profesional de la política. Yo lo llamo el profesional. las ratas hacen En buenas todo políticas. momento, yo creo que vive con el celular. Creo que vos le escribís un WhatsApp a las 4 de la mañana y creo que 4:15 te lo puede responder. Contesta. Sí, sí, es un tipo de acción, ¿no? ¿Qué era Menem? Ahí tenés un problema. Oficialmente caballo. ¿Cómo oficialmente? ¿Qué Bueno, lo escribió en otro no año? me hagas hablar mal. No me hagas hablar. No, No tengo es ese un dato. caballo de metal. Es un caballo de metal. Oficialmente es un caballo No, de pero me metal. vuelve loco, ¿cómo me vas a decir es un caballo oficialmente? es un caballo de metal. Pero, ¿y por qué haces ese gesto cuando lo decís? O sea, Porque nació en hay otro una año. teoría que indica que se sacó 2 años, nada más. Pero bueno, pero eso no me hagas hablar de eso. O sea, en los papeles es caballo de metal, digamos. Oficialmente caballo de metal. Y si vos decís que sos caballo de metal, sos caballo de metal. Tenés Perfecto. comportamiento de caballo de metal. Perfecto. Ay, Dios. La otra es si es del 28. ¿Y del 28 Si es qué del sería? 28, sería, la verdad que sería incluso hasta más conveniente que fuera del 28. ¿Qué es? Porque si fuera del 28, sería un émulo, un hermano astrológico del Che Guevara y de Eve de Bonafini. Te digo para empezar, ¿no es cierto? Pero bueno, Pero para, ¿qué animal es? ¿Qué es el...? un dragón. Ah, sería Es dragón. un, o sea, un dragón de tierra. mirá, Pero quizá por coquetería. eligió ser En caballo de aquel metal. momento Más fino. se puso del 30 y es oficialmente del 30. Donde veas que se habla de él, de alguna 30. biografía, te ponen del 30 y la hizo muy bien. Espectacular. ¿Y realmente sabés el de Grabois o no? Porque la edad de Grabois... necesitas el año. Ya tiene no, Grabois. creo que es del 83, Grabois. Creo que es del ahí 83. por la duda están chequeando. Y es un chanchito. Ah, ¿también? Creo que es un No, o sea, son todos chanchos. chanchito. Y el chancho anda muy bien en la Argentina. 83, sí. El chancho anda muy bien en la Argentina. 83. Es una tierra de chanchos, de oportunidades para chanchos. No quiero anticipar que va a haber un problema entre Máximo o la doctora y Grabois. Ah, claro. Pero en cualquier Chancho y serpiente otra vez. en cualquier Está pasando otra vez. En cualquier momento salta. ¿Y cómo se llevan chancho y rata? Bien, pueden convivir. Chancho y rata, Pueden bien. convivir. ¿Vos Mil- de qué año sos? Yo soy del 93, yo soy gallo. Vos sos gallito, claro. Sos un gallo, muy bien. Muy bien, gallo. Tenés que ser brillante. Tengo que ser brillante. El gallo tiene que ser brillante y meterse en menos quilombos, pero no importa. Eso, Menos quilombos. menos quilombos, pero eso, Ok. eso aparte. Bien. Hablemos de Milei, por ¿Milei favor. qué que es? ¿Sabes qué Milei, es? sí. Perro. Milei es perro. ¿Es un perro? Milei es perro y lo peor que te puede pasar, a ver, lo mejor que te puede pasar es tener un amigo perro. Y lo peor que te puede pasar es tener un enemigo perro. ¿Entendés? Sí. Es tan bueno
y tan leal como amigo, como feroz como enemigo. Claro. ¿Entendés? Y se lleva bien con, Y con para tu alguien, con otros información, perros. se para tiene tu que llevar bien, información, ¿qué es Trump? ¿no? No sé. Perro. Hay una solidaridad canina más que política entre los dos. ¿Y qué soy yo? No sé. Perro. Mirá, vos sos un perro también. También soy un perro. Los perros se llevan bien entre perros. O Depende. capaz hay un perro que está todo mal. Vos ves de pronto que por un hueso o por una perra los perros se pueden matar. Se pudre todo. No es tan fácil. Por un lugar bajo el sol o por un lugar en la sombra, los perros se pueden matar. Pero como amigos son leales y feroces. Mirá vos. Ya son. Mira, me pasé un poco el tiempo. No, 1 hora más, gritas de afuera. Nos pasamos un poquito. No, está bien. Turco, te agradezco por haber venido, la por paso pasar muy un bien rato. con vos, Rebor, vos sabés. Y yo considero que vos sos un fenómeno también. Bueno, gracias. En serio te digo que sos un fenómeno, porque lo haces muy bien, lo llevas muy bien, tenés muy buena onda, la gente viene contenta a verte, y yo creo que vos, a quien tenés que entrevistar acá, es a Javier Milei. Sí, claro. Lo recibimos al presidente. Cuando quiera, hablamos de astrología, de sus relaciones con otros perros también. Informado antes por el Turco Asís. Fuerte el aplauso y muchísimas gracias por estar acá. Muchachos. Chao a la gente. Nos vemos mañana el lunes.